Shout out Chas Domínguez. Es domingo por la tarde y me tiro en el sillón. Me destapo una chelita y prendo la televisión. Empiezo a buscar pero no hay nada interesante. Me pregunto si hay algo que me guste. Mi madre, saco el fono, checo spot y lo que veo me prende. Las charlas domingueras ya subieron el siguiente. Prendo las bocinas y el fono se conecta. Es tiempo como siempre de las charlas domingueras. Hey, ¿qué tal amigos de Charlas Domingueras? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Hoy es un domingo lunes y estoy muy emocionado porque es el mes de octubre y bueno, vamos a, como lo habíamos planteado por ahí en unas historias, vamos a hacer octubre el mes de terror y bueno, para esto me acompañan dos de los grandes pues amigos que puedo tener, porque los otros no valen, güey. No, pero... Y todos tus demás amigos bien tristes. Aparte dijo dos y estamos tres, güey. No, bueno, dos... pasó? Es que todavía no terminaba de decir mi speech, güey. Dos de este lado de la cámara y uno más detrás de todo esto. Y bueno, me gustaría presentar al charlatán número 1, aunque ese güey todavía no lo pone en Instagram ni en Facebook. Epi, ¿cómo estás, amigo? Bastante bien, charlatán número 2, bastante emocionado. Saben que octubre es de mis meses favoritos por esta temática del terror, aunque sinceramente yo abrazo el terror todo el año. ¿Sí? ¿Por qué, güey? ¿Qué, güey? Pues porque me gusta mucho la temática, todo el año estoy escribiendo cuentitos de terror, estoy viendo historias de terror, películas de terror, todo eso. Yo pensé que porque eras horrendo, güey. Ah, No es cierto, güey, no es Ah, cierto, te bien. amo, güey. Y bueno, del lado, de mi lado izquierdo, en la esquinita, mis toallas tiradas. No es cierto, güey. Sí, es cierto. El Arcan, ¿cómo estás, amigo? Bien, bien. Aquí todo chido. ¿Todo chido? Todo correcto. Excelente, amigo. ¿Qué te pareció ver esa historia de terror, güey, que te enseñé hace rato del pasado? No, esa no se cree. Esa no va a salir. ¿Puedo dar contexto? No, güey? no, ¿Puedo dar no. contexto? Esa no va a salir. Lo voy a decir, güey, de todas formas. Pues me vale verga, ¿no? No, pero la van a ver en Instagram. No, Por- esa no va a salir en... Va a salir en Instagram. En esa Instagram. no, muchachos. Y pues bueno, amigo, Bueno, puede salir cortada, la neta. bueno, amigo, como lo platiqué desde el inicio, pues veníamos... Ah, me faltó presentar a alguien más. Sí, aquí. Al becario de México. Buenas noches. No, yo hablar al que está en mi empresa, güey, el becario, güey. Sí, güey. Tú, güey, el verga. Becario Juan, hola, ¿cómo estás? Yo sé que nos escuchas. Y está dormido, güey. Eso. Ah, ya está dormido. Es que mañana nos vemos, güey. Sí. No es cierto, Mike. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, feliz de estar con ustedes otra vez, desvelado ¿Otra vez? y esperando que te cagues de miedo. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Qué tal son para estos temas de miedo? Tú, Mikey, por ejemplo. No, a mí sí ¿Qué tal? me gusta esa adrenalina que te da como contar historias con tus amigos en la noche o ver alguna película. Ok. Pero AG, siempre. Yo soy puto, güey. Yo sí soy puto, güey. Mira, yo Y estoy sí, planteando esto y de una vez lo voy a ensartar aquí al aire, güey. Bueno, no al aire, va, pero sí en el podcast. Yo quiero hacer un pedo así para finales de octubre, güey. De, no sé, irnos a una casa donde asusten, güey, o irnos a grabar a un cementerio, güey, o algo así, güey, algo muy parecido, güey. Y quiero que ustedes me apoyen, güey, para que Ley se anime también. Ah, Dios te bendiga, güey. No, güey, no Cinco jalo, likes güey, y vamos, no jalo, güey. güey. ¿Es en serio? Es güey? en serio, güey. Vamos, no güey. jalo. Vamos, güey, Soy pero puto, ¿qué, güey. Yo sí qué- soy puto, güey. qué nos van A a mí hacer, también güey? no es Mira, cagada, una de güey. las ideas, güey, es ir aquí arriba a la casa de Acosac, güey, donde Supuestamente espantan. donde Pero supuestamente esa espantan. salen más drogaditos que nada. Güey. Pues vamos a ver otros 4 allá arriba, güey. Casa llena. Casa llena, güey. No, pero Lavando sí me fuerte gustaría, al aire, por favor. sí me gustaría ir allá arriba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo jalo, sí. Estaría. Yo también, güey. O sea, sí me da un poco de miedo, pero pues ni pedo. Yo escucho el podcast, güey. No, vamos. No, ¿qué yo tal? soy bien puto, güey. Aparte, esa casa ya es famosa. ¿Cómo olvidar cuando vinieron los chicos de Extra Normal a grabar su episodio? Paranormal, no. Extra normal. Sí, es extra. Mm. Sí. Entonces, pues nada, amigo, ¿qué quieres que empecemos de una vez de lleno con el tema del día de hoy? Queremos empezar con un tema
O sea, Y pero la ¿qué neta- pedo? ¿Me vas a intentar convencer o qué, güey? 5 likes No, y vas. pues, ¿Va o qué? pues con likes, ¿qué te parece? 5 likes. ¿Te parecen Para likes? que No, sí vayas a no ver. jalo, Sí, güey, no no, jalo, güey. ¿es Soy en bien serio? puto. Sí, ¿Cuántos likes? Güey, ¿cuántos likes? likes? Ponlos. Ponle Ah, sí. precio. No, güey. Ponle precio, güey. Ponla. ¿Qué más te sale? 10,000, güey. Va. Se juntan. Sí. Así tenga que ser 10,000 cuentas, ¿verdad? Los Puro juro. 10,000 likes. Sí, güey, 10,000 likes y sí jalo. No, güey. Se tienen que aplicar las de Germán. Germendia. barras. Ok. 10,000 si vas, seguro. Sí, güey, Va. si arman 10,000, güey, sí jalo, güey. Va. No, va, se ya juega, estás. se juega. Pero bueno, amigos, pues, vamos a empezar este primer domingo de octubre, el mes del terror, güey. Probablemente esto lo vean hasta después porque todavía no editamos el anterior domingo podcast, estamos pero grabando. Bueno, lo Es octubre, Los ya. subimos, los dos en la misma. ¿Cómo ves? Sí, ¿Te late? Te late, sale, ya dijimos, todo bien, entonces es el ¿Sí primer puedes, güey? domingo. Y si no, yo te ayudo, güey. Ahora sí, te lo prometo. Por esta y si no me crees, acá tengo otra. Acá tengo otra, güey. tanto como que me llamo Epifanio, güey. Bueno, amigo, el primer tema del mes de octubre serán asesinos seriales, güey, ¿no? Vientos. Pues bueno, como asesinos seriales, antes que empezar este tema, quiero mandarle un saludo a mi exnovia, güey, que asesinó mi corazón, güey. Y las de Y otros el de vatos, otros ¿no? tres. Y el de otros 3 En menos de amigos. 30 días, güey. Amigos, yo los quiero. Somos compañeros de dolor. Compañeros de dolor. Somos ¿no? compañeros de Entrando dolor. en contexto. En contexto, ¿Cómo hay un que leer. asesino se considera serial? Ahí les va. Les puedo leer la definición de asesino serial que encontré en la 1000 veces heroica Wikipedia. ¿No? Ah, sí, Ya. güey. De todas formas, dice, asesino serial. Si la denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Saludos, Es decir, Germán. Entonces, para eso fueron esas barras. Pero, ¿alguien tiene otra? ¿Alguien Yo tiene tengo otra? una, la A ver. saqué de un libro mexicano que se llama Asesinos Seriales Mexicanos, güey. Ok. Ok. Y pues nada más nos habla acerca del cómo nace el término asesino serial, que fue acuñado en la década de los años 70 por Robert Ressler. Esto fue un ex agente del FBI, güey. Y pues después de entrevistar a homicidas más violentos de la época, descubrió que la conducta de algunos se repetía continuamente, dándole un matiz de fantasía y placer al agresor. A partir de esta información los define como asesinos seriales. Ok. Y de lo que acabas de leer, ¿Qué entendiste? Ah, ya, güey. Muy bonita tu diapositiva, pero También Epi lo leyó y no le dijiste nada, güey. Pero yo sí estaba leyendo Lo una expuso. definición, güey. Yo le estoy contando otra cosa, güey. Ay, no. Sí, güey. Pues nada, son este tipo de ¿Tú asesinos. no traes Es definición? que creo que vimos la misma. Ah, qué este- putos, güey. Epi y yo, entonces es lo mismo. Nada más que yo no tenía el periodo de 30 días, solamente decía que eran 3 De 15. Pues sí, Esto le cortaba. sí, este tipo de asesinos, digamos que tiene una similitud entre crimen y crimen, ¿no? O sea, también son como los coleccionistas, ¿no? Ya empezamos con algo malo, güey. Ajá. ¿Qué fue eso? No, esto sigue platicando, güey. Entonces, como que sus crímenes son parecidos entre ellos, ¿no? Son este tipo de asesinos que vemos mucho, o son muy recurrentes en las películas, en las series, que digamos que las características de sus crímenes son parecidas entre una y otra, ¿no? Pero, por suponer, aquí hay pues diferencias, porque varios criminalistas mencionan eso, que un asesino serial puede tener una motivación para cumplir esa fantasía que él aborda, o simplemente puede ser un asesino de ocasión, que vio la oportunidad y mata. Entonces hay asesinos que sí coleccionan parte de sus víctimas, ropa, cabello, lo que sea, y siguen cierto, no, bueno, ciertos caracteres que tienen, ajá, Patrones. ciertos patrones, u otros que solamente ven una oportunidad, vieron a la persona sola y pues la mataron. Esa es la diferencia. Por eso pues hay que abordar, creo que tenemos varios güeyes que son diferentes en la idea. Ok. Ok. Así es, y bueno, pues para empezar con esto, que mejor que empezar con los que han sido
pues los tops de la historia, ¿no? Sí, mira, desafortunadamente hay montones y montones, y si habláramos de todos... Puedes nos decir que llevaríamos- es un top 5, güey, como Bowser, güey. Como Ok, sea, Bowser salseo. Que comienza el salseo. Que comienza el tío. El orden de los... El orden del top no tiene. No tiene ninguna importancia. Sí, pero sí... Número 1. Aquí vamos a ver de los más sonados, que han inspirado muchísimas películas, series y relatos. Tenemos aquí uno que no tiene mucho, creo que el año pasado o hace 2 años salió una película, se año llama pasado. Ted Bundy, Ujú. con Zac Efron, chiquito bebé. Y dice, lo voy a leer. Dice, entre 1974 y 1978. Dice, este hombre asesinó brutalmente a 30 mujeres en los Estados Unidos. Y se cree que también fue responsable de al menos 40 desapariciones sin resolver. Es de cuando no les pueden acreditar esos crímenes, pero tienen la sospecha de que sí fueron ellos. Y se solía hacerse pasar por discapacitado o por alguna persona con poder social, como un político, para acercarse a sus víctimas. A las mujeres que capturaba las violaba, torturaba, asesinaba y desmembraba, guardando como recuerdo sus cabezas. Fue detenido en 1979 y lo condenaron a la silla eléctrica en 1989, es decir, 10 años después de su detención. O sea, te habla de lo hijo de puta que era este vato y lo que decíamos hace rato, ese vato coleccionaba las cabezas de sus víctimas. También, Sí, era un pedo muy culero, güey. también era esa característica. Ted Bundy seguía ese patrón. Él buscaba a alguien que se asemejara a su exnovia, me parece. A una de que- sus ajá. exnovias. Entonces todas las mujeres que él asesinó tenían esa característica. Creo que eran castañas, que había un poco largo, no me acuerdo exactamente, pero era esa característica la que él buscaba para cumplir la fantasía de matar a su novia. Aparte, el vato era súper carismático, güey. Se le ve en las entrevistas. Sí, sus entrevistas son muy entretenidas. Son muy entretenidas. El O sea- vato se ve que era un genio, al menos en lo que hacía. La seducía a final de cuentas. O sea, Sí, entonces el tipo tenía que ser obviamente un tipo carismático, un tipo, digamos, físicamente atractivo para precisamente atraer a sus víctimas. Y, güey, lo que hizo estuvo de la chingada, es muy güey. culero. Fue muy, muy, muy culero, güey, todo lo que hizo. Estamos hablando de que fueron 30 mujeres en Estados Unidos, güey. Desde Ese el güey se 74 autodefendió, hasta el ¿no? 78. Ajá. Sí, Bueno, sí, es verdad, renunció a su abogado para tomar él mismo su propio caso. Con ese pretexto pidió ir a la biblioteca y se quiso escapar. Me parece que sí se escapó una vez de prisión de la biblioteca estatal, me parece. O de la biblioteca de prisión. No, la verdad no tengo la bien. prisión, me parece. Ajá. Y se logró escapar, pero lo volvieron a agarrar cuando capturar. se escapó. Y saliendo no cometió más. Me parece que sí. Creo que sí. No mira, tengo el dato, pero o sea, son exactamente 30 mujeres, güey, o sea, ¿Qué ya más con quieres, esas, ¿qué güey? más ¿Cómo quieres? está mal? 30 y probablemente 40 sin resolver, güey, es decir, más o menos 70 lo que se calcula, güey. O sea, estamos hablando de un monstruo, güey, un hijo de puta, güey, en toda la extensión de la palabra. ¿Y ya se murió, güey? No, Sí, ya fue en el 89, fue La silla la de silla eléctrica. Ah, sí. De hecho, cuando le dieron, cuando fue su ejecución, un montón de gente estaba afuera. Sí. Porque fue muy sonado que le iban a matar. Y querían era ver muy si bueno, hiciera o sea, para cierto. ellos era bueno. Entonces, reunió un montón de gente. Y cuando salieron ya a decir que ya lo habían, ¿fue silla eléctrica? Ajá, silla eléctrica. Pues todos se alegraron y hicieron, bulla de que ya había muerto. Ajá. No mames. Así es. Ok, güey. ¿Quién sigue, amigo? Sigue el payaso asesino. No tengo el nombre. ¿Alguien me ayuda a poner el payaso Pogo? ¿Alguien me ayuda con eso? Y ahorita decimos el nombre. Espérame. Pues dile payaso poco, güey. Ajá, lo que pasa es que esta fue la inspiración de It, de Stephen King. Ahorita vamos a leer por qué. Dice, este individuo era un depredador sexual que fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a 2 jóvenes. Pero salió a los 18 meses, escuchen, por buena conducta. Se casó por segunda vez en las fiestas. No, y en las fiestas se disfrazaba y se hacía llamar Pogo el payaso. John Wayne Gacy. Ajá, John Wayne Gacy. 6 años después de salir de la cárcel lo detuvieron por un secuestro y tras varias investigaciones se descubrió que había matado a 33 personas y todas ellas estaban enterradas cerca de su casa y en un río cercano donde las llevaba cuando se quedó sin espacio. Fue ejecutado hasta el año 1994. El hijo de puta, güey. Esta persona, como les digo, fue la inspiración para muchos de los payasos que vemos en Hollywood. Pero principalmente, y el más famoso creo, es el payaso Pennywise que sale en It.
del escritor, el prolífico escritor Stephen King. Pues nada, güey, otro hijo de puta. Esta vez enseñaba más con los niños que con otras personas. Y con hombres. Esta persona, según su perfil psicológico, no sé si lo tengas por ahí tú o no sé, esta persona era un homosexual reprimido y entonces, pues muchas cosas psicológicas se desembocan por esta represión que tenía él mismo con su homosexualidad. Y muchas veces, pues, acaba en este tipo de episodios bastante lamentables, güey. Esto sí está de miedo, güey, imagínate. De por sí a muchas personas los payasos les causan miedo, como incomodidad. Pero yo siento que mucho de eso fue a partir de las películas. Pues, de hecho, no tengo el dato como tal, pero lo voy a decir, me la voy a jugar así. Me parece que los payasos no son para niños, güey, y creo que en la antigüedad eran utilizados como para otro pedo, güey. Y ahorita a los niños, a muchas personas les causan traumas desde que son niños, güey. Y se siguen llamando los payasos a las fiestas, güey. Fíjate, güey, estaba indagando en lo que fue este compa, güey. Y pintaba, güey. Pintaba y como que se autopintaba, amigo. Te voy a mostrar en la cámara para que lo vean. La pongo, mándamela. Y pues mira, güey. Pintaba y tenía un poquito de tétrico, carnal. Vaya. Sí, está interesante el asunto, ¿eh? Mándamela, la pongo En el Y video. otra. Aquí hay otra. Pues sí, al menos sus dibujos sí eran un poquito perturbadores. ¿Cuánto creen que las pinturas de un asesino serial se ven Sí, tan güey. caras, güey? Sí, güey. Sí. Por el más por el puto morbo, ¿no? Sí, güey. Sí. Güey, la neta está de la Las chingada, de güey. Hitler, ¿no? Me parece Sí, que también las estaban de Hitler, carillas. sí. Fue como de... Ni sabía que pintó. Sí, pintó y lo rechazaron, pero las pinturas estaban caras. De Oye, eso que güey. dicen que el miedo a los payasos es inducido por Hollywood. ¿Ves que es así? Todo miedo es inducido, te lo van provocando. No es que tú nazcas con algún miedo. Los niños chiquitos no tienen miedo a nada. Ya después de que tú dices, es que te vas a quemar, es que esto, es que... Ya van aprendiendo el miedo. ¿Hace cuánto fue, güey? Que en Estados Unidos estaba este pedo de los payasos, güey. Hace como 2015, güey, yo creo. No mames, no, Sí. pero hubo una época, güey, en la que estaban los payasos así en las calles, güey. Sí, güey. Y te correteaban. Como por el 2015, güey. No mames. Aquí hubo, bueno, no fue tan grande como en Estados Unidos, pero aquí también pasó eso. Aquí, de hecho aquí también, ¿eh? Salían a las calles vestidos de payasos o con globos, pero ya muy noche y pues ya un poco de miedo Sí. este pedo. Estuvo cabrón. Todos los miedos, como dices, que son inducidos, güey. Digamos que hay una especie de psicosis colectiva después, ¿no? Con toda esta onda de lo que te puede o no puede provocar miedo, güey. Pero cuando es en masa, güey, a veces sí se puede salir un poquito de control. Lo que estaba pasando con los payasos, güey. Toda esta madre que te inducen, güey. No sé si vieron hace tiempo, yo iba en la secundaria, güey, cuando han visto usted a este hombre y ponían la foto del vato, güey. Esa madre sí estaba muy tétrica, güey. No nos vamos tan lejos. Cuando fue, no me acuerdo si fue un desmadre de gobierno que estaban diciendo que estaban saqueando todos lados. Ah, sí. ¿Cómo se puso toda la ciudad, güey? O sea, Sí. cerraban establecimientos, todos. Lo de los antorchistas, güey. Ah, creo los que sí, antorchistas. No Íbamos sé, nosotros no sé. en la prepa, por ahí del 2011, 2012. Ah, A lo chinga, ya mucho. pasó tiempo. Sí, güey, ya tiene 8 añitos. Pero así decían, por ponerle Sendero cerró, una plaza que está por aquí que se llama Sendero cerró por lo mismo. De hecho, Varios hay... centros comerciales. de No hecho, pasaba nada. recién pasó ese pedo, vi videos en YouTube en los que efectivamente como que venían no sé, un grupo, estaban en un local y ahí vienen, y cierran el local y empiezan así como que a pegar las cortinas. O sea, en algunos lugares sí pasó, pero después fue todo el pánico. Es que ya están por acá. Es que ya lo vi por Fue un acá. pánico muy Y nada, cabrón güey, ese- La llamada psicosis Ajá, colectiva. exactamente. El miedo todo ese el miedo que provocó nos hizo hacer estupidez porque no había nada. ¿A ti dónde te El tocó, miedo güey? se contagia. Estaba cerca de la plaza de Soriana. No mames, ¿sí? ¿Con quién, güey? No, güey, pero, o sea, neta sí te pasó, güey, o sea, No, sí, estaba ahí. igual con psicosis y todo el pedo. Sí, porque se escuchaba de que según venían venían. corriendo de
del reloj hacia el McDonald's. O sea, Ujú. y según igual cerrando locales y demás. Sí, Que estuvo- según estaban... Porque fuera de que corrían y demás, según esto estaban agrediendo A a ver, la voy a gente. buscar. Ajá. Pero la verdad, o sea, yo nunca vi como tal algo, solamente por el rumor y lo que decían y el pánico de otras personas te provocaban el pánico. Exactamente. Ok. Sí, vamos con el siguiente. ¿Alguien tiene otro? No, tú date. Ahí les va. El carnicero de Milwaukee. Dice, durante 13 años, Jeffrey Dahmer asesinó a 17 jóvenes y hombres. Y fue también acusado de canibalismo, desmembramiento y necrofilia. Una de sus víctimas consiguió escapar y llegar a la policía. Y cuando fueron a su búsqueda encontraron una creación terrible que estaba basada en unir varios restos de sus víctimas para crear a una nueva persona. Fue ejecutado. No mames, güey. ¿Qué pedo, güey? No mames, o sea, eso Sí te habla... está muy cabrón. Este güey estaba bien empinado, güey, de la cabeza, güey. Pero no dice, por suponer, es lo que me decía hace rato, que puede ser un asesino serial de ocasión. O sea, no dice si tenía algún complejo o alguna rasgo patológico. No, la verdad no tengo su perfil psicológico. Solamente tengo como los datos. Traté de ser lo más breve porque les digo, si habláramos sobre todo el pedo Sí, de no. estos güeyes, nos tardaríamos horas y Horas. horas. Pero búscalo, muchachos. Sí, búsquenlo ustedes, es el Son carnicero mayores. de Milwaukee, es Jeffrey Dahmer. Ah, sí, advertencia del límite de edad. Ponemos advertencia del límite de edad a que se lo chinguen también los niños pequeños. Nadie Está- no está- mames. sí, sí. Como si nos escucharan. Ah, es güey. que mis primos sí nos Tienes escuchan. a la güey. Wonders allá atrás si quieres ponerle el límite. de No edad. mames, sí, güey. Oye, no va a salir esto. No va a quitar eso por YouTube por esa madre, ¿no, verdad? No Sí, sé, güey. sí, seguro sí, güey. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué pedo. A ver qué pasa, señor YouTube. A ver, ¿qué me vas a hacer, culero? ¿Qué me vas a hacer? Bueno, pues nada que decir sobre este tipo. Está cabrón sus casos, la neta. Ahí les va. El otro carnicero. Me encanta cómo les ponen los nombres a los Sí, asesinos no es seriales, como güey. que, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, güey? Ahorita vamos a ver unos más cabrones, güey. El carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo asesinó a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 en su país, Ucrania. Su primera víctima fue una niña de tan solo 9 años. Hijo de puta, güey. Hijo No de mames. puta, güey. Y cuando la mató descubrió que solo sentía placer sexual al apuñalar y descuartizar mujeres y niños. Qué pedo. Eso es una enfermedad, güey. O sea, aparte de que el güey era un hijo de puta, güey. Tenía Es que Problema. solamente hace falta un pequeño... detonante. Ajá, varias situaciones traumáticas o estresantes para que una persona se vuelva así. Es un factor muy raro en realidad en ellos. Puede ser desde la infancia con maltratos psicológicos, sexuales. O sea, son pequeñas cosas que lo van escalando hasta que llegas. Pero no mames, o sea, tanto sí está muy cabrón. Ahí les va, el que sigue. El famosísimo Charles Manson. Este es un caso muy particular porque él siempre fue asesino. Bueno, el crimen fue el autor intelectual nada más. Nunca se le pudo comprobar que él haya matado, ¿cómo se le llama? Al autor material de los asesinatos. Dice, ahí les va, dice, quizás uno de los asesinos en serie más famosos de todos los tiempos, en parte por la repercusión de sus crímenes, con un grupo de seguidores que se hacían llamar la familia Manson. Dice, en el año de 1969 entraron en la casa del director de cine Roman Polanski y asesinaron a su mujer, Sharon Tate, a 4 amigos que estaban con ella en ese momento. Ella estaba embarazada de 8 meses. Ujú. No, no. Vale, pues. Un pequeño cameo en The Uptown. Bueno, había una vez en Hollywood. Ahí sale un pequeño cameo Once de Upon a Charles Time. Manson. Once Upon a Time. Güey, este tipo estaba... Logró hacerle creer a las personas que él era una especie de mesías, güey. Bueno, eso es un poco fácil últimamente, pero... Sí, ¿verdad? Ya cualquiera puede hacer eso. Pero... Güey, Charlie Manson sí pero tenía... llegar a- Charlie Manson, güey. ¿Qué pedo? Charlie Manson, güey, Charles Manson. Pero llegar a Mi- hacer mi que compa Charlie. Mi compa se Charlie. suiciden, maten y eso sí está Sí, muy cabrón. lograba O sea, convencer qué a las gran- personas. ¿Y has visto su entrevista? O sea, cuando es Todo Son muy personaje. raras, sí, sí, sí. todo un personaje. Y también era carismático, pero carismático hasta tétrico, diría yo, güey. Cuando le Sí. preguntan que quién es Charlie Manson,
Y es un chingo de cara, no mames, qué pedo. Y te quedas como, es muy No one. resonante. Sí. Pero es muy rara su... Lo raparon, ¿no? ¿O se hizo viejo? Se hizo viejo. Se hizo viejo, ¿no? sí. Ah, no, ya murió en el en el 2017, no Ah, tiene sí, mucho que ya murió. murió. No mames. Sí. Sí. Nunca lo quisieron matar porque en el estado de California, de los Estados Unidos de Norteamérica, no está permitida la pena de muerte. Entonces se mantuvo en la prisión estatal de California hasta su muerte natural en el 2017. Sí, es como lo recuerdo. Sí, esa ya es la última foto que se Sí. tiene de registro, me parece. Hay una donde está más joven y se ve... Güey, como y que hay se locura de gente, ese güey, tamaño. al menos aquí en Valle de Chalco, güey, he visto varios murales con la foto de ese güey, o sea, con... No de Che Guevara porque se confunde. No. Con Charles Manson. ¿En Y, serio? güey, sí, o sea, no sé si haya una especie de prohibición para reproducir la imagen de ese vato, pero... Pues no sé, no supongo que Pero no. habla de la gente que Sí, no, o sea, como puso que esa si en madre, tu ¿no? colonia hay un mural de Charles Manson. pues es mejor como ni que- se acerquen, carnales. Oye, ¿y cómo murió, güey? Muerte natural, ¿Ah, sí? sí. Mm. ¿Nos vamos con lo chulo o qué? Como quieras. Nos vamos a ir. Bueno, antes una mención especial. Jack Ripper, Jack el Destripador, un asesino serial legendario de Inglaterra, el cual nunca pudieron encontrar. Hasta él mismo andaba de muy gallito, ¿no? Y le mandaba cartas a la policía diciéndole, no me van a atrapar. El del Zodíaco también, ¿no? También el del Así, Zodíaco. El Zodíaco ese güey nunca lo atraparon. No lo Me da atraparon. pena. ¿Cómo se llama, güey? Jack Ripper, Jack el Destripador. Mm. Este vato, todos tenían la creencia de que era un médico porque, bueno, para empezar él asesinaba prostitutas, únicamente prostitutas, pero siempre eran muy limpio en los cortes que hacía, siempre de izquierda a derecha con un solo navajazo. A una víctima incluso le llegó a enredar a su estómago ¿En el cuello? en el cuello y tenía una manera bastante milimétrica de hacer los cortes. Por eso se creía que era un Nunca. médico o una persona con Estudios de... ese de tipo, anatomía. Ajá. Y es considerado el primer asesino en serie mediático de la ¿no? historia. Mediático. ¿Dice cuántos mató, más o menos? A ver, Bueno, te lo ¿cuántas busco. personas? Creo que fueron como 17, a ver si no. Pues ahorita lo busco si quiere. Y ya. Ahorita porque vamos a retomar este tema porque Yo- en yo México, ya- tuvimos un contemporáneo de Jack Ripper y Sí, sí. ahorita vamos a... Yo tengo una que creo que no se mencionó y a mí se me hace muy interesante de la persona. Hay una miniserie en Netflix que está buena. Es el Una Bomber. Es Theodore Kaczynski. Este vato lo que hacía era mandar cartas bomba a diferentes personas. Le pusieron una bomber porque atacaba principalmente a universidades y aerolíneas. Entonces, al momento que abrían sus cartas explotaba todo, ¿no? Fue muy buscado porque en una de las cartas que envió fue a un avión y no alcanzó a explotar, pero lo empezaron a buscar porque en Estados Unidos es muy penado que pongas una bomba en un avión. Debería ser en todos lados, pero pues, en Estados Unidos más, me parece. ¿Fue después del 11 de septiembre? No, este vato es Antes. muchísimo antes. Ok. Muchísimo antes. No sé exactamente en qué momento, pero era muchísimo antes del 11, ¿no? Pero era una persona muy inteligente, él fue maestro de matemáticas en la universidad, era sumamente inteligente, él fabricaba sus bombas, pero su idea era que el progreso tecnológico solamente hacía que la sociedad se degenerara. Entonces él buscaba eso de que no nos guiáramos por la tecnología, que nos estábamos siendo muy inservibles. Algo así era. Su manifiesto, el manifiesto de Luna Bomber, está muy bueno. Y hay algo cagado en eso porque una vez yo estaba viendo toda la serie, me eché toda la miniserie, ¿no? En tipo de clases. Y me pidieron hacer un ensayo. Pero de otra cosa era... Y escribió una novela, ¿no? No, era una materia que era teorías de la personalidad. Ujú. Y se me fue muy cabrón el pedo. Y entonces empecé a poner de parte de ese güey como parte de mi ensayo. No sé si la maestra lo leyó o no, la neta, pero ya después cuando lo leí, porque ya está hasta la madre de sueño, sí fue como de, creo que la maestra me va a mandar al psicólogo, güey. Sí está muy cabrón lo que puse. Ok, o sea, como una persona así puede influir en tu percepción Ajá. del mundo y de tu Porque su idea era, psyche. no, es que era, no digamos que buena, pero tenía cierto tipo de razón.
pero pues, tampoco es como que vamos a poner a explotar bombas, ¿no? No Claro, está chido. claro. Pero su idea, su manifiesto es bueno. O sea, si tienen el chance de leerlo, vale la pena. Ok. Les ¿Cómo se llama, dejamos güey? el link aquí. Bueno, lo conoce como Una Bomber. ¿Cómo? Una Bomber. Una bomber. Es Theodor Kaczynski. Se llama el gato. Ok, hay que verlo. Mañana lo Clases vemos. de filosofía aquí en Charlas Domingueras. ¿Dónde más, amigo? Ahí les va. ¿Empezamos con los mexicanos o qué? Va. Ahí nos vamos, porque Los mexas somos los más mexas creativos. son más chingones. Ahí les va. ¡Huevo, puta! Ah, no. De este sí nos vamos a extender un poquito. No sé si nos dé tiempo. Yo diría, sí nos da Sí, tiempo. sí, sí. Vamos a la micha de Vamos a la mitad de tiempo. Y dice Raúl Ociel Marroquín, alias El Sádico. Dice, él nació en Tamaulipas, fue un asesino en serie mexicano responsable de 6 secuestros, 4 de ellos acabaron con la muerte de sus víctimas, perpetrados entre el 21 de enero y el 22 de diciembre del 2005. O sea, este cabrón estuvo activo un solo año. ¿Vale? Su perfil psiquiátrico. Dice, sus crímenes tuvieron muchísimas similitudes a los del asesino en serie estadounidense John Wayne Gacy, o Gacy, no sé cómo se Es la del... escriba, el payaso Pogo. Ya tenías el nombre, güey. Sí, pero... No lo recuerdo. No, es que estaba después, esto viene después, Ah, ok. ¿sí? Dice, siendo el móvil un poco diferente, Gacy asesinaba a sus víctimas debido a una represión de su propia homosexualidad que proyectaba hacia los demás. Se sentía atraído hacia ellos, por lo cual los culpaba de su propia homosexualidad. No, En no. cambio, en cambio, Marroquín, a pesar de que sus crímenes también poseían marcados rasgos homoeróticos, el mismo Marroquín declaró no ser homosexual, pero su conducta denotaba marcados rasgos homoeróticos. Se puede apreciar en él un sociópata o psicópata dentro de un marco sociocultural que de una u otra forma le dio escaparate para su violencia contenida, dirigiéndola hacia una minoría, las personas homosexuales. Tras su detención, Marroquín declararía no ser homofóbico, aunque esta aseveración era contradictoria por otras hechas por el homicida, por él mismo. Una donde se refiere a los homosexuales como un mal para la sociedad, que la razón principal de que fueran hombres homosexuales sus víctimas se debía a que estas personas eran más fáciles de plagiar. Esta fue la declaración que hizo al ser cuestionado sobre su patrón. Ahí les va. Algunos datitos. Así. Carecía de empatía y cosificaba a las personas de su alrededor. Es decir, le valía verga los sentimientos de las personas. Cuando le preguntaron qué pensaba de las personas, de las familias de las personas que había asesinado, él decía, literalmente, nunca he pensado en ellos. Se mostraba recio al someterse a las novias sociales y eso lo hacía proclive a la desviación y la criminalidad. Carecía de culpa y no aceptaba la responsabilidad de sus actos. Irracionalizaba sus actos y poseía una autoestima inflada. El ejemplo más claro de esto fue el expresar que sus crímenes fueron un bien para la sociedad. A este vato le pusieron el sádico porque una cosa que hacía era torturar a las personas, bueno, a sus víctimas. Les ponía una mano en el cuello y los hacía que se desmayaran. O sea, una vez que quedaban inconscientes, les quitaba la mano de encima y cuando volvían a despertar les volvía a hacer lo mismo. Y así hasta que se morían. O sea, como los asfixiaba y los dejaba que volvieran a despertar, sí, que despertaran, ¿no? Y les volvía a hacer lo mismo. De ahí su apodo de el sádico, pues obviamente sabemos la connotación que tiene en estas novelas del Marqués de Sade. Y por eso se le llama sádicos a los sádicos. Entonces, estas características las utilizaba él en sus crímenes. Dice incluso que cuando el Marqués de Sade se murió y se fue al infierno, el mismísimo diablo le dijo, no mames, ni aquí hacemos eso, güey. Si te mamaste, güey, aquí ni entres, güey, así. No te vayas a pasar de verga con las diablitas. No. Con Sodoma sí te pasaste de verga. Con Sodoma sí te pasaste de verga. Eso Bueno. que dices que no tenía culpa y no sentía remordimiento y así, eso... Hay ciertos estudios que se hace respecto a los asesinos seriales, en los cuales llegan a concluir que a ellos tienen una baja actividad en la sección amigdalina, creo que se llama, que es la causante de culpa, de todo ese tipo de emociones básicas. Entonces, por lo tanto, ellos no tienen tan desarrollada esa sección.
Pero tampoco son estudios tan trascendentales, porque muchas personas suelen presentar lo mismo y pues no por eso están matando a todos. Ahí te va, voy a leer igual textualmente lo que dijo después de su detención. Dice, no me arrepiento de lo que hice, de tener la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando a mi familia ahora. O sea, hijo de puta, güey. Verga, Y ahí les va otra. No solo mataba y violaba, sino que también a veces secuestraba nada más. O sea, como que se iba a ir a un bar de la zona rosa y como que ahí coqueteaba con sus víctimas o las que iban a ser sus víctimas. Y una vez que decidían irse con él a su casa o a un hotel, ese güey ya como que ya habían valido verga y llamaba a sus familiares para pedir un rescate. Y a veces, aunque le pagaran, los mataba. O sea, independientemente de si le pagaban o no le pagaban, ese güey mataba. Pero ahí les va. A José Ricardo Galindo Valdés fue la antepenúltima víctima secuestrada de Marroquín el 13 de diciembre del 2005. Raúl se comunicó con la madre del plagiado, o sea, del secuestrado, y esta le imploró que no lo lastimara porque no tenía dinero para pagarle el rescate. Y quizás porque tuvo un ataque de humanidad, el asesino lo dejó libre, pero antes lo amenazó de muerte si denunciaba. O sea, este cabrón, en lugar de tener ataques de maldad, tenía ataques de humanidad, güey. O sea, todo lo contrario que se podría esperar de un ser humano, güey. A lo mejor yo tengo mis ataques de chinga tu madre, ¿no? Y me emputo y hago una pendejada, güey. Ah, chismoso. Lo mismo pensé, güey. Y pero este cabrón no, güey. Ese güey siempre era culero, güey. Y a veces tenía ataques de humanidad, güey. Es que yo creo que eso fue más porque todo eso de secuestrar a sus víctimas, hacer que se ahorquen así, era más por sentir el poder. Todos los asesinos seriales buscan eso, más poder, más respeto, más autoridad. Sí, porque algunas personas, como siempre decimos, el dinero, pues es dinero, ¿no? Tal vez Pero fue eso, ¿no? Yo pienso que puede haber sido eso de, ya tengo la oportunidad de matarte, te tengo aquí, pero tu madre me está suplicando, ya no me interesa, sé que en cualquier momento yo te puedo matar, pero no lo voy a hacer. Como que denigrar mucho a la persona. Ujú. O sea, yo lo vería en ese tipo de aspecto. Cabrón. Está muy cabrón. Vamos con ese güey. ¿No te quieres ir a tu casa, güey? Ya valieron verga, hijo de... Yo traigo uno muy rápido, amigo. Son las hermanas González Valenzuelas, alias las Poquianchi. Poquianchis. Ah, caray. Pues estas hermanas se les atribuyeron 150 asesinatos de mujeres Nada más. ¿Sí? que en su mayoría eran prostitutas que trabajaban en un prostíbulo que ellas tenían. Al menos lo que cuentan es que a muchas de sus víctimas las llegaron a enterrar vivas. Verga. Estas eran originarias de Jalisco. Verga. Y pues bueno, dice que, o sea, todo esto nace porque desde que eran niñas sufrieron mucha violencia familiar. De hecho, una de ellas escapa, su papá la encuentra y la encarcela, la encierra. La encierra y la obliga a tener el mismo burdel y cometer así todos sus asesinatos. De hecho, una de las chicas se pudo escapar y las denunció. Y pues cuando fueron las autoridades a su casa, pues encontraron un pequeño cementerio al lado de su casa, ¿no? Y digo, esta historia de las hermanas, pues inspiró al menos a una novela que se llama Las Muertas. Tampoco. Ujú. No, y no solo eso, o sea, capítulos de... No sé si se acuerdan de esta... De la Rosa de Guadalupe. No, güey, de Lo que la gente puede esta telenovela, serie mexicana, Mujeres Asesinas. Sí. Hay un capítulo dedicado a ellas y también una película mexicana, la que dices. O sea, varias cosas que se han adaptado de las Poquianchi, que son famosísimas. O sea, mi mamá fue la primera que me contó de ellas hace ya unos años. Eran bastante conocidas, ¿no? Muy conocidas. Y de hecho hay fotos, güey. O sea, ¿cómo se las imaginan ustedes? No, y sí ya las vi, güey. Sí, güey, dan miedo. O sea, A ver. eran las típicas personas como de una región rural de México. Ajá. Y siempre como con su rebozo Negro. negro en la cabeza, güey. Y tapadas como si fueran a la iglesia, güey. Bastante tétrico. Mira, ¿Cómo le decían las Poquianchi. Hoy sí están O sea, dan Mira. miedo, güey. Mira. tiquillas, ¿eh? Ah, caray.
Sí se les ve la cara de mala, Sí, güey. o sea, sí se le nota ahí que algo malo traen entre manos. Sí. Nos vamos. Yo Nos tengo vamos otra, con... mira. va. También venga. mexicana. Anabel Gómez López, alias La Tamalera, Ok. muy conocida. También Desde las el mujeres nombre ya está asesinas. valiendo madre, ¿no? Sí, ya, güey. A ver, Sabes que eso no viene algo cabrón. bueno. vendía tamales en la Ciudad de México. No, sus brazos, güey, todos aguados, güey. Ah. Venga. Vendía tamales en la Ciudad de México, los comercializaba fuera de las estaciones del metro. La encontraron, la capturaron porque llegaron las autoridades porque decían que había fuego en su departamento. Ya cuando entraron, encontraron o sea, eso se llama osamenta, bueno, se dice osamenta. Bueno, encontraron el cuerpo de una mujer con la carne totalmente retirada. Y... espera, es que aquí había... acá está. Esta mujer confesó haber matado a más de 50 mujeres. Lo que ella menciona es que un día, esta es la frase que les quería decir hace rato. Mira, la primera vez fue un día que me gasté lo de la carne y no tenía para invertir en ella. Por consiguiente, encontré una niña que se perdió y buscaba a sus papás. La llevé a su casa para que hablara a sus papás y ella dice, el diablo es el diablo, entonces, Ana, ahí está la carne para tus tamales. Y la mató. Después de ahí ya se siguió con todas las demás personas, le valió madre totalmente. Eso es lo que yo digo cuando son asesinos por oportunidad. Se le presentó la oportunidad y pues, mató a la niña. Y yo sí he visto la entrevista que le hacen a la tamalera y, güey, no mames, o sea, de ¿Cómo que se lo ve, diga güey? así Vamos a buscarlo. a sangre ya está. fría, Pero güey. aparecen ahí como, por ejemplo, la fecha de... No mames, güey. Y no No le compraba pareciera... tamales. Pero no pareciera que... No, mi duda es en estaciones del metro las vendían, ¿no? ¿En qué estaciones? Imagínate que tú... Creo que no mencionan estaciones, pero mira, por poner esta imagen, Tacubaya, güey. Oh, está como... no mames. O sea, sí, A ver, güey. las imágenes no las podemos poner, son No. bastante Pero búsquenlas. explícitas. Si quieren buscarlas bajo su ¿Con permiso? responsabilidad, Mira, están muy cabronas. esa es como, ¿Sí? de, ¿qué peda? Ah, la O sea, no es por nada tampoco queremos Ya no voy a comer tamales este mes. Yo también, tampoco yo- queremos como incentivar al morbo ni nada, pero las imágenes son bastante fuertes. Y O sea- entonces para personas que son muy sensibles no se las recomiendo. Pero ponte a pensar, imagínate que tú eres cliente frecuente de esa señora. El saber, ¿no? O sea, ya después de llegas a enterar, no, es que la señora no se ha puesto, ¿por qué ha pasado esto? Y te enteras de la noticia, es que sabes que la encontraron y vendía tamales con carne humana. Pinche impacto que debe de tener. ¿No se han en ti. puesto a pensar que a lo mejor en algún momento nosotros hemos consumido y ni puta idea? Sí, pero el Espero, saberlo... estoy seguro que sí. Sí, güey, todavía, o sea, eso es algo que sabemos, güey, como mexicanos, güey, pero como mexa sabes que... es que es tienes que diferente, saber. güey, si normalmente comemos animales, güey, pero comerte a tu propia especie, güey, está cabrón, sobre todo si lo sabes de esa manera. Y pues quizá no se compara, pero ahorita vamos a llegar a un caso de igual un asesino serial bastante famoso, que es un caso particular, no sé si tú la llegaste a ¿Cuál? ver, bueno, ahorita platicamos de eso. Para no quemarnos, quédense hasta el final del video. O podcast. Es que... Vamos. Pónganse al mismo tiempo ya. Es que imagínate, o sea, yo sí me quedo muy impactado con ese tipo de aspectos. O sea, enterarte que comiste ¿Puedes decir esto? carne Ajá. O sea, que a lo humana. mejor tú sí ubicabas a la señora, que tú Sí, eras que de es- esos godines que llegaba temprano a comprarle un Deme mi tamal, tamalito. güey. No Y mames. Que después, tú decías, está bueno. como que esta Ahora- carne está sabrosa. Ay, ahora sí amanecí inspirada, doña Tamalera. No No mames. Esa no, no, me güey. hacia rifó. No, imagínate, está muy culera, güey. O sea, La verga. Es Y que luego- algo que he visto mucho en los asesinos que lo revuelven con comida, no sé, en Estados Unidos creo que había uno que hacía hamburguesas, ¿no? Sí, un señor muy gordito, por cierto, y que decía que no era muy diferente la carne humana a la carne de cerdo. Entonces las aventaban en hamburguesas y decía, pues nadie se va a dar cuenta. y luego imagínate, o sea, eso por la parte de los que se comían la carne. Las personas de los que asesinó, saber que tu familiar Fue comida por... ¿Consumido? consumido, es como de, ¿qué pido? No mames. No mames, sí, güey. Sí, está muy Y cabrón. en tamales. Ahorita vamos a hablar sobre otro caso muy Ah. famoso en México. Igual que tiene que ver con canibalismo, pero pues vamos de paso en paso. Quiero continuar con el Goyo Cárdenas Hernández. Este fue un caso muy particular de un asesino serial en México.
porque fue por allá en la época del Porfiriato o un posrevolución, me parece, en 1915. También conocido como el estrangulador de Tacuba o Goyo Cárdenas. Este cabrón fue un homicida múltiple mexicano que se volvió una celebridad mediática en su país debido a su presunta rehabilitación o readaptación social. Este cabrón estuvo en Lecumberri, el famosísimo... Hay que hacer un episodio especial sobre Lecumberri, güey. Porque... Leyendas legendarias ya lo tienen, pero... ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Puta ¿Somos madre, leyendas güey. legendarias o qué pedo, güey? Pues no, pues es lo que yo digo. No, sí, las pedos en Lecumberri están culerísimos. Nada más como un dato, güey. Sí, güey, nada, güey. Le cedo la palabra a mi compañero. No, vale, verga, güey. Vas, güey, sigue, güey. No, si los vieran cuando no graban, no. Nada más como dato, güey, en Lecumberri, güey, estaba, como diseñada como para 700 personas, güey, 800 personas ahí adentro, y terminaron cabiendo ahí 4,000, 5,000 personas, güey. Imagínate, güey, el caos que se Como hace, en güey. cualquier Una cárcel puta mexicana. pesadilla. Dice... Cárdenas cometió sus asesinatos entre agosto y septiembre de 1942, debido a lo cual se le considera un asesino relámpago, es decir, fueron Chinga lo que iba. en chinga. Y lo que hacía era contratar prostitutas, ocupaba sus servicios y después las estrangulaba. Este cabrón fue estudiante químico y lo que hacía para que no reconocieran a las víctimas era inyectarles un pigmento. Obviamente al ser químico, eso pasa mucho, ¿no? Que como que utilizas tus conocimientos para... Bueno, no los tuyos ni los de ustedes, güey, pero las personas que son así utilizan lo que saben para... Mejorar, para hacer ser más crímenes. efectivos sus crímenes, ¿no? De hecho, dice que una de sus... ¿Características? no, una de sus víctimas fue una compañera de clase, güey. Va, esa sí no me la pues, sabía. ya sé. Pero igual, este cabrón sale por buena conducta, güey. Sí, güey. Sale por buena Porque conducta, México. güey. No, Y espérate, ahí dicen- te va, güey. Ajá, La Cámara de Diputados, güey, le rindió un homenaje, güey. ajá. ¿Qué No, pedo? que por la... Por un ejemplo de De readaptación. readaptación social, güey. O sea, ustedes sí, cuando ven a un cabrón que ya mató a un vato, le darían chance de volver a salir, No, güey. de readaptarse. Porque, o sea, por eso son así los cerezos, güey. Cuando te meten a la cárcel, es un centro de readaptación social. Lo que buscan estos lugares es que tú te readaptes a la sociedad. Si lo lograron en este caso, güey, pues dices, qué chingón, güey, está funcionando el sistema. Pero todos los demás, güey, o... ¿Qué pedo, güey? O sea... Pues sí, güey. Aparte, por ejemplo, después de ese pedo, se volvió abogado de casos internos de ese pedo, Así ¿no? es. Y era bastante bueno, por cierto, ¿no? Después de que... ¿Y después de eso volvió a matar? No. Bueno, que no se le pudieron comprobar después de Pero que hubo salió. acusaciones de que había matado a alguien más, ¿no? No. Solo las personas que antes de entrar a la cárcel y dicen que adentro se regeneró, se Ok. volvió bueno, por así decirlo, y al salir estudió en la UNAM incluso, estudió Derecho y su tema de tesis fue... ¿Cómo descuento? La insuficiencia de nuestra legislación en la imputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental. No sé qué tenga que ver con... No, pero ya cuando dices imputabilidades, pues cuando te están acusando, ¿no? Sí tenía que ver con este pedo por ausencia o disminución de la capacidad mental. ¿Mm? Pues nada nada que agregar. No mames. O sea, todavía le hicieron O sea, homenaje, güey. O sea, si ustedes sienten que si una persona no puede haber redención de una persona ante la sociedad cuando comete este tipo de crímenes, o sí. Es que, bueno, pone que a lo mejor se rehabilite, ¿no? Pero ¿cómo le vas a decir a las personas que... de sus víctimas? Ah, este güey está ahí, mira, le vamos a hacer un homenaje, vente. Pues no Sí, mames, no. o sea... Es una falta de respeto para la familia. Sí, Sí, yo creo que ¿no? sí, Es güey. como de... Pues ya, casi dices, pues ya, perdónalo. No se puede. Ya hasta estudió Derecho. Supéralo, ¿no? no sé. No. Tiene mejor trabajo que tú, mira. Bastante... Nah, Pues está- Es nada, una es muy- discusión. muy cuestionable, yo creo ¿no? que Muy- cuestionable. Sí, sí, sí. Es muy discutible este pedo. Bueno, cada quien tendrá su propia opinión. No estamos aquí para discutir eso, pero pues estaría en otro podcast, ¿no? O sea, Ok, güey. ¿Quién piensa? ¿Alguien otro mexicanito? Sí, bueno, no sé, no es mexicano de naturaleza, es cubano-americano, porque nació en Miami, pero este se llama Alfonso Constanzo.
Fue una de estas secciones de los narcotraficantes que fue un narco satánico. Pues este archivo que encontré me latió. Se los voy a leer tal cual porque es una narración, güey. Entonces, Ok. está chido, ¿no? Para que Ok. no me digan que de lo que leíste, a ver. Mira, dice, el cubano americano Adolfo de Jesús Constanzo, líder de los narcosatánicos vinculados con narcos en Tamaulipas. El cubano americano Adolfo de Jesús Constanzo, líder de la policía de Matamoros, irrumpe en el rancho de Santa Elena. Tranquilo, güey. Ahí va, tranquilo. no, es que quería adelantarme Ah, en la narración. Como que se pasó el intro. Sí, sí. Ajá. Omitir intro, como en Netflix. Como Netflix. ¿Aún lo güey. estás viendo? Ah, Ahí va, Y tú. Ahí va, espérate. La policía de Matamoros irrumpe en el rancho Santa Elena. Los 110 kilos de marihuana que allí encuentran son el menor de los problemas. Adentro hay un caldero de hierro que despide un hedor imposible de respirar. En su interior hay sangre seca, un cerebro humano, colillas de cigarro, 40 botellas vacías de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada. El horror continúa. Los alrededores de la casa resultan ser una fosa común. Una especie de catacumba con 12 cadáveres ocultos y apilados, todos descuartizados y sin cerebro ni corazón. Ok. Lo más curioso es que todo comenzó esa misma tarde gracias a un evento fortuito. Horas antes del operativo en el rancho, David Serna Valdés, un joven de 22 años, conducía una camioneta en la carretera que conecta Matamoros con Tamaulipas, cuando de pronto se topó con un cerco policial que lo detuvo para hacer una revisión rutinaria del vehículo. En el interior encontraron restos de marihuana y una pistola calibre 38, motivos suficientes para detenerlo. Luego de unas horas de interrogarlo, confesó que pertenecía a una secta ocultista de magia negra, en la que mezclaban transacciones del narcotráfico con rituales en los que se sacrifican inocentes que eran elegidos al azar. Imposible saber si la policía creyó aquellas declaraciones al principio, pero al menos sí fueron lo bastante alarmantes para que se movilizaran de inmediato a la propiedad que le señaló el joven arrestado. Los detenidos en el rancho confesaron a la policía judicial que ellos habían cometido todos esos asesinatos, pero también dijeron que una sola persona había dado las órdenes: Adolfo de Jesús Constanzo, un norteamericano hijo de refugiados cubanos que practicaban la santería y el palo mayombe. Que eso es africano, ¿no? Sí, el palo mayombe, sí. Pero también la santería, güey. Ah, sí, Cuba, mira, Cuba, un culto místico afroamericano, ¿no? Que se caracteriza por la ausencia total de valores, diferencia entre bien y mal en sus seguidores. Me voy a saltar tantito su vida que tiene porque en 1980 comenzó a ofrecer sus servicios mayomberos en Miami, pero al poco tiempo decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde empezó a tener mucho éxito como lector de cartas tarot. Los que lo conocieron dijeron que tenía una especie de magnetismo o carisma difícil de explicar. Sus ganancias iban de entre los $8,000 a los $40,000 mensuales. No, verga. Entre sus devotos había jefes del crimen organizado, altos funcionarios, celebridades y agentes de policía judicial federal. Déjame saltarme un poquito más. A ver aquí. Deseoso de incrementar su popularidad y ganar más poder, comenzó a efectuar sacrificios en sus rituales para darles un toque de sensacionalismo y espectacularidad. Siempre lo asistía una joven divorciada que terminó siendo su musa y amante. Sara Aldrete, estudiante de antropología de la Universidad de Texas, a quien conoció casualmente en un café. Ella misma declaró haber torturado a algunas víctimas, entre ellas Gilbert Sosa, un traficante de drogas al que manipuló para que él mismo se colgara de una soga atada a su cuello, con las manos libres, para que al menos intentara salvar su vida. Luego ordenó que lo sumergieran en un barril de agua hirviendo, mientras le cortaban los pezones con unas tijeras. No mames. ¿Qué pedo, güey? No, Gente muy enferma, güey. También narró cómo uno de los miembros le cortó el pene a una de sus víctimas y le abrió el pecho para sacarle el corazón mientras seguía vivo. pedo. Bastante tétrica la imagen. ¿Para qué chingados sería la tortuga, güey? No puedo dejar de pensar en eso. No sé, güey. Es que sí, una tortuga, güey. Es una tortuga, güey. Era una característica. O sea, vaya verga el cerebro y todo. ¿La tortuga? No.
Pobrecita de No mames, ¿qué Qué mal. culpa De hecho, tiene, güey? seguía como un chingo de cosas, güey, y al chile sí le paré, güey. Que no No mames, este güey mames. está loco, güey. Ah, pero- no. Sí, esto... Un talioncito, güey. Yo pensé que... Como si lo volteas a ver, güey. Sí, güey. Yo pensé, güey, que yo ya era como insensible a este tipo de temas, güey, pero no, güey, si te das cuenta de que No. lo que hace rato platicábamos, güey. O sea, tú vas por la calle, güey, y No sabes. no sabes, ajá, o sea, porque dices, no mames, me quieren asaltar, güey, y les doy mis cosas y Ya, ¿no? ya no me van a hacer nada, güey. Pero no sabes en realidad lo que la otra persona esté buscando, si esté queriendo, no sé, güey, satisfacer sus deseos psicópatas o sociópatas, güey, contigo, güey, con alguna persona que esté por la calle, güey, no... Había de No hecho un mames. estudio que decía de un porcentaje que decía de personas que te encontrabas en la calle, por lo menos uno era un asesino. No mames. Ajá, o sea, que por lo menos en algún momento de tu día te habías encontrado con un asesino. A la verga, güey. Entonces era como, güey, o sea, Ay, tuviste la suerte Hasta sentí culero, güey. de no ser la siguiente víctima. Y eso de que nos somos insensibles o pensamos que éramos insensibles, pues sí puedes ver, por suponer, Hostel, que es una película bastante sangrienta y se muestra así, pero queda en ese aspecto de, bueno, es que es un poco irreal, ¿no? Un poco fantasiosa, pero saber que esto pasó y esto lo hicieron en verdad, en la vida real, es como muy impactante saber que alguien se atrevió a hacer eso, alguien Sí, sí, en sí. verdad lo hizo. Entonces, tú puedes decir, bueno, justo le taladran la pierna a alguien, ¿no? O le cortan no sé qué. Pero cortarle las personas a alguien con tijeras, güey, ¿qué pedo? Pues está- No, está sí, muy cosas cabrón. muy cabronas, güey. A mí ya el hecho de que tú pienses en asesinar a otro ser humano ya me parece Como friquea. qué pedo, ¿no? Ajá, no. Pero ya este tipo de actos, güey, súper- Tortura y todo. el tortura. pedo, Creo que en México está más penado el torturar a una persona, güey, Que matar. que matarla, sí, güey. no sé. No sé, güey. Creo Yo que la verdad sí. no sé, güey. Te mentiría, la verdad. Pero, no sé, o sea, todo ese hecho de, como dices, de pensar en matar a alguien es muy raro, Sí. muy difícil de conseguir, la verdad. Sí, no. Está muy cabrón este tipo de Muy temas, güey. Ya está medio ñaña, güey. Sí, güey, Otra la vez, verdad sí, güey, en tu corazón. Sí. Vamos con Ay, güey. otro monstruo llamado José Luis Calva Cepeda, güey. El famosísimo caníbal de la Guerrero. Ok. Posteriormente conocido como el poeta caníbal. Ahí les va. Fue un asesino en serie acusado por el desmembramiento y aparente consumo de carne humana de sus víctimas, todas ellas mujeres. Fue sorprendido por las autoridades en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental, mujer de 32 años y madre de 2 hijos, que previamente había descuartizado en su casa. Sin embargo, el 16 de octubre negó ante la Fiscalía del Distrito Federal haber practicado el canibalismo, pero sí que se declaró culpable del asesinato. Declaraciones que no hicieron mover la postura del fiscal, que mantiene la línea de la premeditación y el consumo, bueno, la consumación del acto caníbal, puesto que según dice, en la sartén se encontraron restos de esta carne y un plato con cubiertos, y hasta con un limón que nos hace presumir que sí las consumió. La policía Y como buen encontró... mexicano siempre con su limón. No mames. Y un bollito. No, está mal. La policía encontró el tronco de Alejandra, que fue reportada como desaparecida el 5 de octubre del 2007. O sea, acaba de ser 2000. aniversario, ¿no? ¿Siete? 2007. Estamos. ¿Hoy es 5? Ajá. Sí, Ah, no. mira. Por sus familiares, dentro de un armario. Las otras partes cortadas a trozos fueron halladas en el frigorífico, refrigerador para la gente de otros países. Mientras que en el antebrazo estaba recién frito en la sartén. Este cabrón tuvo que presentar una declaración en el hospital de Choco, puesto que al ser sorprendido por los agentes de la autoridad, se tiró por la ventana, sufriendo una conmoción cerebral leve. Se le vinculó también con el asesinato de otra de sus exnovias, a quien encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar. Al llegar a un basurero la descuartizó. Este caso también se relacionó con la muerte de una sexoservidora que tenía características similares de descuartización a las otras 2 mujeres asesinadas por él. Esto lo declaró un hombre que se dijo haber tenido una relación homosexual con él, y quien confesó haberle ayudado en la descuartización de una de sus novias. Este cabrón también fue condenado, o sea, el que lo ayudó y con el que tuvo relación, fue condenado a prisión el 11 de septiembre del 2007.
Y supuestamente lo mandaron matar dentro del penal. No dice de qué penal. Vamos a ver. Dice muerte y presunto suicidio. Dice, este cabrón murió un 11 de diciembre del 2007 tras ser asesinado en una celda de la cárcel y fingiendo un presunto suicidio. Es decir que hicieron creer que se había suicidado, pero en realidad ahí adentro lo habían matado. Ya saben, esta onda de que a las personas con violadores adentro los violan, ¿no? Pues es como un rumor, ¿no? Que se tiene. Sí, pues está cabrón, ¿no? Pero qué bueno, que se readapten. Presentaba marcas de tortura y una presunta violación por parte de los internos, quienes supuestamente le metieron un palo por el ano y le destrozaron los genitales. La hermana también declaró que el cinturón con el que su hermano presuntamente se había ahorcado no correspondía a él. Además dijo que José Luis Calva, antes de morir, se había vuelto loco y mirándola decía, soy el caníbal. Antes de morir escribió su historia plantándola instintos caníbales, por eso se le llama también el poeta. Escribió una novela que se llamaba Instintos caníbales. Hasta se dio el lujo de escribir la novela, pero nunca se logró demostrar que había consumido él carne humana. Entonces solamente es presunto caníbal. Sí, nunca me imagino por allá del 2007 cuando atrapaban a una persona, lo primero que hacía era dar entrevistas a los medios, no sé si se acuerdan. Últimamente ya no se ve. Pero si había una detención, luego los reporteros llegaban y empezaban a preguntarles. Igual lo mismo pasó con el Ferraz, con el famosísimo Ferraz. Sí. Era un pedo meramente mediático y por morbo. Lo mismo pasó con esta persona. Se desconoce si de verdad consumió carne humana, pero se presume que sí, según el fiscal. Porque encontraron en la sartén, o sea, ahí está, la interpretación, ¿no? No creo que fuera para su roomie, si es que tenía. ¿Para su roomie? No creo. Güey, no mames. En una de las paredes de su departamento tenía una foto de Anthony Hopkins en el papel del famoso asesino Hannibal Lecter. No mames. Del silencio de los inocentes y el silencio de los corderos. No mames. Pues nada, este cabrón sí da miedo. Hay un programa de TV Azteca que se llamaba La historia detrás del mito de. Y ahí pueden ver como la historia completa de este cabrón. Cómo les escribía poemas a sus víctimas, a sus novias, a sus parejas. Les decía, eres arte, amiga, y bueno, pues sabemos cómo terminó todo, así que tengan cuidado, chicas, y no sean ojetes, no sean ojetes. No mames. ¿Algún otro? No, amigo, ya terminé con esto. Yo tengo uno que no es mexa, pero creo que está bueno. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Esta persona fue capturada en 1980 y confesó haber asesinado a más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Se adjudican más muertes, pero solamente se le comprobaron o se le dijeron que eran 300. Donde encontraron, hallaron 53 cuerpos que estaban distribuidos en varios lugares. Y pues eso, es que en realidad no, se me hace muy impresionante, desde que dijeron 300 muertes de niñas y jóvenes. Aparte en países diferentes, o sea, internacional. Güey, qué pedo. Y el vato se ve buena onda, mira. Como que sí le encargas a tu hija. No mames, pendejo, no, güey, ni de pedo. No, es que sí. O sea, es que tú no sabes cómo puede lucir la maldad, güey, o sea, no. No, es que es bien difícil confiar ya. No, está cabrón. Sí, güey, está ya estoy muy choqueado, ya no voy a dejar que mi sobrino está muy culero. Es que sí te choquea, ya cuando empiezas a leer ese tipo de cosas. Yo creo que son de esas cosas que digo, pues está interesante saberlo, como todo este tipo de historias que te ayudan a entender que no hay límites, ¿no? Dentro de la mentalidad humana, güey. O sea, no hay lo que tú consideras malo, güey, para otras personas no lo consideran así, güey. Y pueden llegar a tener algo que supera tu imaginación, güey. Por suponer a la tamadera, güey, que no le dio la oportunidad y mató a la niña. Es como de, güey, ¿qué pedo? O sea, en cualquier momento, solamente por cualquier cosa,
Sí, no, ¿Ya? está cabrón, güey. Y quitas una vida, es como... No. Sí, no, está muy cabrón este pedo, güey. Ah, no mames. Está complicado. Bueno, pues hace rato estábamos platicando sobre Jack Ripper, Jack el Destripador. Les dije que teníamos a nuestro Versión asesino mexicana. serial mexicano. Se llamaba Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro aquí en México. Aunque no fue el primer asesino serial mexicano, este título se le da porque fue el primero que se tuvo registro después de esta onda de que tomaban como el perfil psicológico de las personas que capturaban, y entonces este fue el primero. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888. Y una última, una anciana que no era prostituta, aunque dicen que sí lo era, ¿no? En 1908. En el siglo XIX, en el río Consulado, fue el vertedero de los restos de más de una decena de mujeres estranguladas y torturadas por Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Esto ya lo dije, ¿no? Dice, a diferencia de Jack Ripper, ¿qué? Coetáneamente, no sé qué sea eso. Estaba causando pánico en Londres. Guerrero nunca intentó ocultar su identidad. O sea, era todavía cínico el cabrón. Ajá. Pero sí fue algo que pasó a la par. Incluso en la prensa mexicana decían que había un chalequero en Londres, güey. Igual que aquí, güey. Ya saben, periodismo en México, ¿no? Sí. Sí. Pues sí. Y a partir de esto empezó a explotarse la nota roja en México. Y ya pues ahorita que vemos en la prensa, pues por nota. A mí me da mucha gracia las notas pues, amarillistas, que había una que circuló mucho en redes sociales que decía: no aguantó 2 balazos. Sí. ¿Qué pedo? No mames. Pues nada, Son bien creativos. Sí, ¿no? nada. bien creativos. Ay, no. ¿Y por qué el chalequero, güey? Por su chaleco, güey. O sea, ya ves. Sí, están bien creativos también con los Sí. nombres. Dice, la gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente. O sea, nunca. No sé. Ajá, exacto. Antes era más difícil que ahora, ¿no? Pero que si ahora Pues, ve, no, es tan difícil difícil por el encontrar a 43 normalistas. Bueno, es que no tiene nada que ver con el aspecto, pero vieron a la persona que supuestamente era de los 43 normalistas que habían encontrado en una plaza, Ajá. que según su mamá había dicho que sí era él, que lo fue a buscar hasta... No recuerdo exactamente en qué plaza lo fue a buscar, pero decían que sí era uno de los 43. ¿Estaba vivo? Ajá, o sea que lo vieron durmiendo en la calle a esa persona. Entonces fue como de... ya no entendí nada, pues, o sea, lo desaparecieron, pero se escapó. ¿Y sí será cierto o la mamá quiere que sea él para... Pues también puede ser, fíjate, o sea, también la desesperación Como esa de la esperanza. persona. Ajá, ellos dicen que hasta que no los encuentren, por lo menos sus cuerpos, pues van a seguir pensando que están vivos. Y está bien, es un tipo de esperanza. Pero también puede ser eso, que su mamá haya pensado que sea él o se parezca mucho. Pues aquí vamos con la siguiente. Juana Barraza Sampeiro, alias La Mataviejitas. Tu tía, La güey. vecina. Ahorita vecina. contamos esa... Sí, creo que ahí tenemos, al menos yo también tengo una historia que contar. Ya ustedes ya se la saben, ¿verdad? Ya, Ay, Dice, bueno, esta señora fue una deportista de lucha libre y asesina serial mexicana, conocida popularmente como la Mataviejitas y en el ámbito luchístico como la Dama del Silencio. Ahora ya que le quedó el nombre, ¿no? Cometió entre 42 y 48 homicidios a mujeres de edad avanzada en el área metropolitana de la Ciudad de México, desde los años 90 hasta principios del año 2006, por lo que fue sentenciada a 759 años de prisión. cabrón. ¿Y saldrá en la mañana o en la tarde, güey? ¿Sí, viva? ¿Cuándo ya? Sí, Yo sigue digo que viva. sí, ¿no? Sigue viva, ya se casó y ya se volvió. Se casó adentro de la cárcel y Ah, se no volvió. mames, ¿a poco? Como tuvo un pedo con esto, güey. Ahorita les voy a platicar más o menos.
por eso que he estado como al tanto de todas las entrevistas que le hacen ahí adentro y todo este pedo, güey. Se ve súper normal la señora, de hecho yo nunca me lo imaginé, güey. Ay, Ah, bueno, pues ya que lo spoileé. ¿Sí lo diré, güey, o no lo diré, güey? Sí, si no, lo editas, ¿no? Bueno, pues resulta que yo conocí en persona a esta asesina serial, a esta persona, porque su hija iba en mi salón cuando yo iba en cuarto de primaria. Entonces, pues la señora literalmente diario estaba en la escuela. Yo la recuerdo mucho porque era una persona imponente, güey, era muy alta, era muy robusta y siempre estaba vestida con un pants como si fuera al gimnasio o algo así. Y yo me imaginaba como que tenía mucho dinero, era una de las... Tenía como mucho porte, ¿saben? Y incluso yo era amigo de su hija. Entonces después de que pasó todo esto, que por cierto mi mamá fue quien me avisó, yo estaba haciendo cosas de niños, tenía yo como 9, 10 años. 14 años. 9, 10 años más o menos. Y me grita mi mamá, literalmente eran como las 10 de la noche. 10:30, por ahí así, porque era el noticiero de la noche. Estaba viendo Chespirito. No, yo estaba con mi abuelito viendo cómo hacía pan. O sea, todavía me acuerdo perfectamente. Me grita, ¡Epi! Yo así, ¿qué? Y ahí voy. Corriendo, ven, córrele. Y ahí voy. O sea, y lo primero que veo al entrar es la imagen de la mamá de mi amiga, güey, en la televisión, güey. Y dije, qué verga, güey, o sea. No. O sea, dije, no manches, qué chido está saliendo en la televisión la mamá de mi amiga. Ajá. Y me dice, ¿qué es la Mataviejitas? Y yo dije, güey, no mames, me sorprendí muy, muy cabrón. No recuerdo si era un viernes o era un jueves. La verdad, eso sí, no me da mi memoria para tanto. Creo que sí fue un viernes. Sí fue un viernes, güey. Ya me acordé, ¿por qué? Porque mi abuelito solo hacía pan de viernes para sábado. Entonces, para el día lunes, obviamente, su hija ya no fue a la escuela. Y todos los niños estábamos de morbosos. No mames, ¿sí viste, güey? ¿Qué pedo? A varios de mis compañeros creo que también a mí me invitó a las luchas un día. No sé si ellos sí fueron, yo no fui. Pero sí quedas en shock, güey, de saber que una persona que tú conoces, que prácticamente veías diario, resultara ser una persona famosa por esta clase de crímenes. Y eso es lo que vamos que comentaba Arcano, que Un topas estudio que decía que por lo menos me habías encontrado con un asesino a lo largo de tu vida. Pues sí, pues sí. ¿Tú te la Y encontrabas no diario? solo eso, yo me la encontraba a diario, güey, o sea. No, No mames. mames, está cabrón. Oye, hasta... Ay, ahorita me agarraron Ñañara. Sí, me agarró a ñañaras, güey. y otro Con paréntesis este pedo. era vecina de... Esa era la otra historia. Esa persona, la Mataviejitas, vivía en la unidad de Izcali. Si no conocen Izcali, pues es donde está el... Google. Donde ya no vives, ¿verdad? Ah, ya no. Casi ya no. Entonces ahí vivía. Y fue muy sonado porque cuando pasó todo ese desmadre, pues al día siguiente había un montón de patrullas ahí. Todo estaba como que muy cercado y fue como de, ¿qué pedo, no? Y nos empezamos a dar... Bueno, se empezó a correr la noticia de que la persona vivía ahí, la Mataviejitas vivía ahí. Entonces, Nunca la llegaste a ver. No me acuerdo, güey, o sea, a lo mejor la vi en algún momento, pero pues no la ubicaba. No, sí era una persona imponente. No sé si recuerdan la imagen de esta persona. Exactamente. Pero por suponer, si era alta, bueno, Sí. alta para los estándares mexicanos. Sí. En ese momento era... Sobre todo para mí. Así. Medía unos 70. Y sí fue como de... Todos fuimos a ver en el chisme y pues, su casa toda llena de policías, ahí checando todo. O sea, sí fue un desmadre pues, bastante grande ahí en esa zona. Pero que yo la recuerdo, pues ni idea. También ha inspirado muchas como series, incluso la serie Criminal Minds de Estados Unidos. Tiene un capítulo dedicado, obviamente cambia la historia un poco, pero pues, es muy parecido. Sobre todo por el modus operandi de esta persona. Lo que hacía es que se ganaba la confianza de las personas, todas mayores de 60 años, todas mujeres, y les hacía creer que era una como Enfermera. servidora. Sí, como una enfermera, ¿no? Sí, es que a veces cambiaba, tanto podía, ¿Trabajadora social? una trabajadora social como una enfermera. Muchas de sus víctimas las mató con un estetoscopio, otras más con cosas que encontraba en la misma casa.
Y todo esto fue por igual. Ella sufrió mucho cuando era Chiquita. joven, que su mamá la vendió por 3 cervezas con una persona. Y él ya le tenía mucho resentimiento a las mujeres de edad avanzada porque le recordaban a su madre. O a su abuela, no recuerdo. Es que todo Creo viene que de es su eso. madre. Ajá. Todo viene de eso, o sea, desde tus traumas chiquitos, con que hayas tenido algún evento traumático o estresante en tu infancia, te puedes encadenar muchas cosas. Con que te hayan maltratado, con que te hayan exhibido, con que te hayan hecho burla en algún tipo de aspecto que sí te haya traumado, pues ya valiste madre. Pero también depende de todo, de tus ambientes sociales, tu crecimiento, el tipo de educación que te dan. O sea, es un desmadre, pero, güey, imagínate que de chiquito nada más te pasó algo y valiste madre ya. Otra cosa. Perdón. Se creía, bueno, cuando se comenzaron a ver esta serie de asesinatos con las mismas características a personas de edad avanzada, a todas mujeres, se empezó a creer que era un hombre el que las estaba asesinando. Buscaban un hombre porque describían las personas que habían estado como alrededor. Una persona con complexión de hombre. No sé si la ubican, pero la persona tenía con el cabello corto. Era rubia, pero no sé si era natural o... Mira, aquí está, bueno, Ajá. por encima de la foto la vas a poner. No pongo. Bueno, Mike dice que va a poner. Ay, nos estamos metiendo ahí en terrenos escabrosos. Sigue viva, güey. Así. Sí, Y tiene 62 vivía años. cerca, güey. así. Y lo conoce. Te Y me conoce, conoce, güey. No creo que escuche esta madre, güey. ¿Quién sabe? No sé, En las güey. bocinas ahí. De Santa Marta, ¿no? Cabrón, ¿qué dices? Así de, y nosotros mañana, güey, así de, la mataviejita sale por buena conducta. Y la mierda. A la No es cierto, verga. señora. Así, te la creíste. ¿Dónde está el pinche teto ese chaparro, güey? Sí me acuerdo de ti, güey. No creo, güey. Siempre estaba en el cuadro de Anoa. Me cagaba, güey. No, mames. Eso que escuchan de risa por Por Nervios. nervios. Me recordó el capítulo de Malcolm, güey, cuando Riz va a una prevención correctiva, güey, adentro de una cárcel, güey. Y le ponen a un criminal así súper cabrón, güey. Y según lo quiere espantar y pinche Riz empieza a burlar de él, güey. Así dice, no mames, güey, no me puedes hacer nada, dice. No llega a ese capítulo todavía. No mames. Véanlo, Y véanlo. luego cuando salí, ¿qué? Cuando al final de la prevención correctiva, güey, les avisan que va a salir pronto de la cárcel ese güey por buena conducta. Y Riz dice, ¿qué? No me puedes hacer nada, ¿en dónde me vas a encontrar? Pero le grita desde el autobús escolar, güey. Y pues en el autobús viene el nombre de su escuela. Pinche pendejo, güey. No mames. Ay. Pues sí, esta persona ya fue muy famosa. Incluso la hija de Rodrigo González le hizo una canción, Amandititita, La Mataviejitas. O sea, es un dato que no necesitábamos, güey. No, pero, güey, no mames. Pues bueno, amigos, yo creo que ya Es va siendo momento. de que Porque ya nos dio miedo. nos vayamos ocultando porque ya me dio miedo. Y sueño. Y al sueño. rato vamos a poquito ver una de sueño. película de terror. Ahí subimos. ¿Tiran a aguantar? ¿Quién sabe? Ponemos historias No. de cómo ella se está meando de miedo. No sé, güey. Yo tengo sueño, güey. Ustedes Sí. porque descansan. Es que tomamos café. No. Yo también, güey. Tomamos más café. Tomé 2. Tomamos 3. Pues nada, amigos, esperamos que tengan un octubre lleno de miedo, lleno de terror. No de este tipo de terror, sino del otro. Y pues nada, creo que... Chinga. No, pues es que este miedo sí te puede Que hacer vean algo. películas güey. de terror. El otro, cosas ajá, de- güey, todo ese pedo. No que les pase nada de terror, por favor. Ah, es Cuídense. que no lo entendí. No, que les puede pasar algo de terror, güey. Nada más lo máximo que les puede sacar es que le saquen un pedo, güey, y ya, güey. Pero Pruebas Y de, mándenos su historia. mándenos su pruebas historia. de embarazo. Ahorita, de hecho, vamos a falso. grabar una historia para Instagram donde vamos a empezar a pedir las historias de sus anécdotas paranormales. ¿Te parece? Me parece. Entonces, pues si no hay nada más que agregar, Yo soy Mike. Yo soy Yeji. Pues sí, Arca. yo soy Epi. Bye.